Sergio querido, vamos a la República Argentina. En el día de ayer, bombazo para los productores de Hacienda, para los productores agropecuarios. Por un lado, la buena noticia de que el récord de la soja sigue subiendo y los primeros titulares era de que el gobierno nacional iba a recaudar más de 2.800 millones de dólares que tenía previsto. Esto es por la escalada de este precio. Y a la tarde, la señora Español, Paula Español, que es la secretaria de Comercio, cumplió lo que ya venía anunciando. Esto también hay que decirlo, que si el precio de la carne de los argentinos seguía subiendo, iba a cortar las exportaciones. Algo que ya se hizo en el pasado y que realmente terminó para la mona, con desabastecimiento, con empleos totalmente perdidos, con la carne que se fue a las nubes porque con el desabastecimiento 300% obviamente aumentó. bueno, las mismas recetas del pasado. Lo cierto es que se tomó esta determinación del gobierno nacional y ahora el gobierno, las agrupaciones que aglutinan justamente a los productores del campo ya llamaron al paro. A partir de este jueves hay un paro de actividades de abastecimiento durante 9 días. Nosotros estamos en comunicación con Jorge Chemes, que es presidente de la Confederación Rural Argentina. Hola Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes a todos, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Me imagino que ese celular tiene que haber estado hirviendo desde el día de ayer, ¿no? Y te puedo asegurar que lo tengo continuamente enchufado porque si no me quedo sin batería. Te tienen loco, te tienen loco. Ha colapsado y es lo lógico. Yo creo que de alguna manera la gente necesita comunicarse con sus dirigentes ante una situación como la que estamos viviendo. Paro a partir del día jueves. Así es, el día jueves a las 0 horas comenzamos con un paro o cese de comercialización, como le querramos llamar. No va a haber ningún tipo de compra y venta de Hacienda Vacuna a lo largo y a lo ancho del país. Esto va a ser hasta el viernes 28 a las 24 horas. Así que bueno, ahí estamos tratando de manifestarnos y haciendo ver no solo el malestar, sino poner en conocimiento de la opinión pública el daño que se le ocasiona al común o a las arcas del Estado, en definitiva también, y al común de la sociedad, a todo el país, una medida como esta. ¿Y cuáles son los daños que le produce al resto de la población y al Estado mismo una medida como esta? Bueno, estaríamos repitiendo la historia que vivimos en el 2006, donde con medidas te diría que casi lo mismo que las que se acaban de poner en marcha. Estos son los albores de la 125, recuerdo, ¿no? Exactamente cuando estaba el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que se suspendieron las exportaciones y eso terminó resultando en una desaparición de 12 millones de cabezas de ganado, miles de productores que salieron del sistema y lamentablemente no se logró bajar el precio de la carne al mostrador, que es lo que en definitiva se buscaba en ese momento, y se logró una situación muy, muy grave que ni siquiera hasta el día de hoy pudimos llegar a recomponer la cantidad de hacienda que teníamos para esa fecha, ¿no? No, me acuerdo que Uruguay había pasado a ser mayor exportador de carne vacuna que la República Argentina. O sea, una provincia más o menos argentina pasó a duplicarle la exportación al histórico exportador de carne y granos. Efectivamente, no se puede entender de que acá lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, incentivar la producción para que haya más en el mercado interno y para exportar. Chemes, en este caso el gobierno nacional aduce que se produjeron aumentos de la carne que aparentemente no sé si no estaban autorizados o qué, pero hablan de los dos últimos aumentos que se han producido en materia de precios y que obviamente, bueno, esto es lo que catapulta una decisión como la que se ha tomado. En este sentido, ¿qué habrán querido decir? O fundamentalmente también se habla de un 65% de aumento en lo que va de este año y el año pasado, del valor del precio de la carne, pero obviamente está la posición de quienes de alguna manera están dedicados a la producción cárnica, ¿no? En realidad, cuando tomamos los valores históricos, el precio de la carne no está por encima de aumentos de cualquier tipo de alimento, muy por el contrario, está por abajo. Para que ustedes tengan una idea,
el promedio de los 24 cortes en el mes de abril dio 553 pesos con 30, ese es el promedio. Fíjense que la cría participa en 140 pesos por kilo, así como el engorde también 103 pesos, los frigoríficos 30 pesos por kilo, el comercio 140, pero escuchen esto, el Estado con su carga impositiva participa en el 34% del precio en la góndola al consumidor. Esos son 140 pesos por kilo. Entonces, cuidado, porque acá estamos castigando al sector que menos le corresponde o que menos participación tiene, y el Estado no mira la participación de ese 34% de carga impositiva, que bien podría aliviarlo para de esa manera bajar el costo en la góndola. En definitiva, y en resumidas cuentas, le diría que la carne no subió más que cualquier otro producto, no tuvo más aumentos que lo que estamos viendo inclusive con los combustibles. Lo que pasa es que a veces, lamentablemente, siempre se hace hincapié en el precio de la carne cuando tiene algún aumento, pero nunca cuando baja, porque el mercado de Liniers trabaja de acuerdo a la oferta y la demanda, y también hay momentos en que baja y que el productor pierde rentabilidad. Sin embargo, eso no es noticia. Por eso creo que cuando vamos a discutir... No es noticia, Jorge, porque esa baja que se le paga al productor no se traslada a la góndola de manera definitiva. Exactamente. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo es la cadena de comercialización de la carne? Está el productor que cuánto debe invertir en ese pequeño animal hasta que vuelve a ser mayor, cuánto el costo de mantención, esto, el otro, luego cuánto se paga el kilo vivo. Dame para un citadino que no tiene idea dónde queda el campo, la cadena de comercialización total en el precio hasta que voy a la carnicería a comprar el kilo de carne. Bueno, es un poco lo que recién te decía, de un promedio de 553 pesos que dio en abril, vos tenés la cría y el engorde, que es el proceso de producción, tuvo 243 pesos de participación. Todo el resto lo tenés entre la industria, la comercialización y el Estado. Entonces, creo que hay que claramente empezar a... O sea, el productor se lleva o le cuesta de esa porción prácticamente el 40%, ¿puedo hablar así? Exactamente. Sí, sí, el sí, 40% del precio real que termina en góndola es por la cría, engorde y mantención, vacunas y todo de libre aftosa y todos los costos que hay que pagar del ganado. Esto por un lado, la alimentación y la mar en coche. Luego el 60% se reparte entre ¿qué? Entre logística, frigorífico, carnicería y Estado. Exacto. Por eso digo, fíjate que el Estado, de esos 550 pesos, tiene 140 pesos de responsabilidad. Así que realmente, ¿por qué no empezamos por ahí? Que es, diría, la 534, forma más fácil. Yo te voy a cortar porque hablo para los brutos, como nosotros, lo de acá, porque la verdad, nosotros somos brutos en esto. Entonces, lo que no entendemos nada de campo, yo lo digo por mí, ¿no? Sí. Tenés 534 menos 140 que se lleva el Estado, pase lo que pase, porque lo pagás igual, aunque lo venda, no lo venda, se pudra, no se pudra, igual que la cosecha, quedaríamos en 400 pesos. ¿Estamos bien ahí? Sí, de esos 400 pesos, el 40% es lo que lleva el productor por todo lo que hizo con la crianza del animal, la vacuna, el ingeniero, el bioquímico, 160 pesos. El 40% son 160 pesos de esos 400 pesos. Y el resto se lo lleva la industria, por decir frigorífico, logística y carnicería. Se está llevando un 50% entonces. Más o menos claro. Es el promedio de la tripartita. Claro, esos son los números claros con los que yo te decía recién que hay que sentarse a discutir. Pero resulta que parece que políticamente es más fácil pegarle al campo y generar una situación como la que estamos generando. O sea que el Estado, sin producir absolutamente nada, se lleva la misma plata de lo que se lleva el productor. Sí, por supuesto. La realidad es esa, es que nosotros venimos reclamando que el Estado mire
el peso que tienen sobre el precio del consumidor y tratemos de bajar los impuestos, que es lo más fácil de atacar, si se puede decir así, para abaratar los costos. Claro. Bueno, es lo que no quieren discutir. Sí, lo mismo pasa con el tema del pan, el aumento del pan a 150 pesos, y ustedes expresaron respecto de este tema, el costo del kilo de trigo, para obtener, es 1,25 kilos de trigo para obtener un kilo de harina, y el kilo de harina sale 27 pesos, según un cuadro comparativo, 27 pesos. ¿A cuánto se vende el kilo de harina? ¿Y cuánto lleva un kilo de pan? Un kilo y piquito de harina lleva la producción de un kilo de pan. Entonces no puede estar saliendo tanto. O sea, el productor, digamos, vende el trigo, que se industrializa, se obtiene la harina, y la harina que se vende está a un precio más que accesible. ¿En dónde se repara ¿Quién se lleva la ganancia? La diferencia? Miren, para que a la gente le quede claro, en el comunicado que emitimos justamente en el día de ayer sobre el trigo, vemos claramente que la participación del trigo en el pan, en el precio final en la góndola, es el 12,6, y si tomamos todo el universo panificable, si le podemos llamar así, donde entran las facturas, las medialunas, masas, todo, realmente llega a ser nada más que el 7%. Entonces, ahí es donde nosotros reclamamos de que por qué se ataca al campo y se lo pone en una posición de responsabilidad cuando realmente la participación nuestra es muy baja. Y lo estamos viendo en la carne y lo vemos en miles de otros productos. Sin embargo, cuando analizamos la carga impositiva, sigue siendo claramente alta. Cuando uno toma el promedio de los alimentos, oscila entre un 40 y un 50% del precio de la góndola es carga impositiva. Está bien, son impuestos nacionales, provinciales y en muchos casos municipales. Pero es carga impositiva. Es el Estado lo que está costando y que nadie lo quiere ver. Pará, dijo Fantino. Pará. Así como hicimos con la carne, yo que sigo siendo bruto, no entiendo. ¿El precio de cuánto está el kilo de pan? 100 pesos, ponele. 150 pesos. ¿Qué? 150 sí, pesos. 170, sí, hay lugares que ya están 170 pesos. Ponele barato, 150 pesos. Vos me decís que el productor, ese que compra la semilla, ese que llueve, truene o muera quien muera, tiene que arriesgar la siembra o la sequía. Ese que tiene que comprar la maquinaria que estamos viendo ahí, que vale fortuna y hoy por hoy en dólares es incomprable. Ese que corre los riesgos de la sequía, ese tipo se lleva en promedio el 12,5% del trigo. ¿Estamos hablando de eso? Así es, exacto. O sea que un 10% sería 15 pesos, un 12, ponele 17 pesos, 18, hagámoslo generoso. De los 150 mangos, ese que invierte con las maquinarias, ese que pierde si llueve, ese que si se muere el que se muera tiene que estar al pie del cañón, ese que si hay sequía pierde todo, ese se lleva 18 pesos de los 150. Así es. Bueno, contame cómo sigue la historia después. ¿Cuál es la carga impositiva? El trigo donde va las cerealeras, que esa me parece que es lo que juega el papel importante. Contame cómo sigue todo después, porque la verdad, o son todos giles en el campo, o en algo me estás chamullando, o hay un tema que hay que plantearse de una vez por todas, con las cerealeras, con esto, con el Estado, con todo, y salgan a despotricar de una vez por todas. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Estoy siendo irónico, ¿eh? Sí. Bueno, no, pero 18 pesos, si de 150 que me cuesta a mí ir a comprar el pan, a ustedes que juegan con todas esas variables, que tienen que comprar en fortuna y en dólares todo, les queda 18, no entiendo la rentabilidad, no la entiendo. ¿Por qué te crees que hay tanto productor endeudado y hay tanto productor que ha ido desapareciendo en estos últimos 20 o 30 años? Justamente por lo que estamos hablando. Y por lo que yo no me canso de decir, de que cuando vos tenés una estructura armada para producir, no es fácil de un día para el otro ir cambiando e ir ajustando los cambios de precios que vos tenés. Y eso es lo que tienen los eslabones en la cadena que lo pueden hacer, el productor no. Porque si el supermercado tiene que ajustar precios, se lo transfiere a la industria se lo transfiere al productor. Y el productor no puede ir a decirle a sus vacas o a la tierra que produzcan lo mismo a menos costo.
Y es ahí donde se arma el nudo de la cuestión. El bolsillo del productor siempre termina pagando los ajustes de toda la cadena. Es lo que creo que la gente está cansada en escucharnos, a los dirigentes y en especial a mí, protestar por esto, por el desequilibrio que hay en la cadena. Vuelvo a insistir. Pero explícame lo otro. Me queda claro eso, pero explícame para que sigo siendo tonto. 150 pesos, 18 va al productor que se juega la vida, llueve, truene, compre semillas en dólares, equipos incomprables, bla, bla, todo. 18 pesos le queda. El resto, ¿quién se lo queda de los 150 mangos? Porque estamos hablando de 138 pesos restantes. Hay que preguntarle a la industria, a la comercialización, a la distribución y al Estado. En esos eslabones queda todo el resto. ¿En partes iguales? No lo sé, la verdad que yo no conozco los números de la industria. Bueno, pero tienen que saberlo ya una vez por todas. Si se están quebrando ustedes, es culpa del resto. No, pero a ver, yo puedo tener la cuenta final del total de la cadena, pero no sé cuánto se lleva la industria, cuánto se lleva la comercialización, la distribución, porque esos son los eslabones que yo estoy planteando, que tienen una variabilidad que pueden ir ajustando de acuerdo a su conveniencia o a su situación. A ver si nos entendemos. En los eslabones que no es el productor, si yo gano más, si los precios suben o bajan, yo regulo esos precios para poder mantener mi margen de ganancia. Margen de ganancia. Nosotros no podemos, porque no somos formadores de precios, no podemos cambiar los precios. Y es eso lo que yo reclamo. Una igualdad en las condiciones y un equilibrio en la cadena. Pero para tener igualdad hay que saber cuánto se lleva de rentabilidad cada uno, Jorge. Sí, si no, bueno, están reventando ustedes y los otros se les matan de risa hasta que se termine el trigo, lógico. Te vuelvo a repetir, yo puedo saber cuál es la diferencia en la cadena total, pero no tengo acceso a los números de una industria, no tengo acceso a los números de la distribución, ni del supermercado, ni de la comercialización. No los tengo porque no puedo, no puedo llegar a esos números. Entonces, bueno, es ahí donde el Estado, no digo que generemos una intervención, pero sí el Estado tiene que estar atento a ver cómo se mueven los márgenes de la cadena. Pero claramente, se ve claramente, y vos mismo lo estás reconociendo, de que el productor se queda con una parte muy chiquita que no le alcanza. Bueno, ¿por qué el Estado ataca con medidas que perjudican mucho más al productor y no se ocupa de analizar la distribución en la cadena? ¿Sabés qué te van a decir? ¿Vieron? Sí. Cuando no quisieron entregar Vicentín, ahí tenés, ahí tenés. Porque esta es la que ya me la veo venir. Este es el discurso que viene, acordate. ¿Vieron? Que nosotros queríamos regular también esta cadena, que ahora se quejan con Vicentín. Pero acordate que la que viene. Hablamos de cosas diferentes. Porque te los marcan ellos a los precios. Bueno, pero es que no se trata, justamente lo acabo de decir, no se trata de la intervención. Se trata de estar atentos y tocar un timbre cuando hay segmentos de la cadena que se están llevando parte que no le corresponde. Y la función del controlador, claro. Lo que pasa, vamos a ser honestos, lo que pasa es que a veces hay acuerdos entre segmentos de la cadena y el gobierno que lo perjudican al productor, pero se acomodan entre ellos. Mirá lo que pasa, a ver, mirá este ejemplo. A lo mejor está saliendo algo que no quería salir. ¿Cómo es? Mirá este ejemplo clarito. A ver. El Estado interviene en el mercado de las carnes para sacar un segmento de competidores o exportadores que realmente no estaban encuadrados dentro de lo reglamentario. Me parece muy bien, porque nosotros no vamos a apoyar algo que esté fuera de la ley. Pongo los míos. Pero vos automáticamente estás liberando un sector de la oferta que queda en menos manos compradoras. ¿Qué significa eso? Que cualquier frigorífico que tiene acceso a ese aumento de oferta, obviamente lo va a pagar más barato, porque no va a haber puja en la demanda. Entonces, ¿quién se jode en esto? El productor. ¿Me entendés? Porque los otros se van poniendo de acuerdo. En fin, es la eterna historia de esta Argentina. La eterna historia que parece que no aprenden, porque cuando vienen anunciando, ustedes saben bien que cuando el río suena es porque la tormenta se desata tarde o temprano. Y esto que venía anunciando Español, hace un mes que lo viene anunciando. Y saben que tarde o temprano ocurre, ¿no? Obviamente. Digo a la hora de las mesas de sentarse a negociar, porque muchos, hasta que viene el sácate.
Mira, desde el 9 de diciembre del 2019 que tuvimos la primera reunión con el presidente, tanto a él como a los funcionarios o los ministros, le fuimos planteando esto que estamos diciendo. Le fuimos planteando los desequilibrios que hay en los mercados, en las cadenas. Bueno, parece que no nos escucharon. Que evidentemente a veces ¿Qué el puede tiempo nos pasar está ahora jugando con la 9 días de paro que hay de desabastecimiento total? Se encarece todo. Un kilo de pan va a costar 300, no, de carne no va a poder comprar, anda a buscarte un pescado, mejor dicho, y olvídate. Y sí, lamentablemente llegamos a un punto en el que nadie quiere esto, ni siquiera el productor. Nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar tranquilos, pero llega un momento que a vos te asfixian tanto, te ponen el pie encima que no das más. Y te Jorge, vuelvo a repetir, la respuesta es la desaparición. Cuando vos haces el censo y ves la cantidad de productores que han desaparecido o han quebrado, te das cuenta de que evidentemente las cosas surgen como lo estamos planteando. Jorge Chemes, muchas gracias como siempre, perdóname las ironías, ya me conoces. Por favor, un gusto haber charlado con ustedes y a disposición cuando Abrazo. Gracias, Jorge. Jorge Chemes, entonces, presidente de la Confederación Argentina Rural de Argentina, donde agarrate la semana que viene, pasado mañana, lo que va a costar un kilo de pan, si conseguís. Y agarrate lo que te va a costar un kilo de carne, si conseguís. Más en esta edición del Explorador.